¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos, gracias. Qué bueno que estén con nosotros. Esto es Noticias 1A 7:30. Hoy es miércoles 26 de agosto. Aquí estamos preparados para llevarles a ustedes las noticias contadas de otra forma, de otra manera, pero siempre con la responsabilidad y con el cariño que intentamos hacerlo. Manuel Ignacio Díaz, me complace saludarlo. ¿Qué tal todo? Muy bien, Johan Rendón, ya el día de hoy nuevamente acá en este espacio, como todos los días, con muchas ganas de transmitirle a ustedes, de llevarles toda la información, las mejores noticias de acá de Pereira, del eje cafetero, las noticias de todo el departamento de Risaralda. Saludamos hoy, como todos los días, a nuestro equipo técnico, Jorge Camacho en la producción, José Diego Pulido, nuestro director de cámaras, nuestros editores, Breiner Mena y Diego Soto, además de Vladimir Ospina, parte de nuestro equipo periodístico que se encuentra en las calles. Ya desde muy temprano, el señor Vladimir recorriendo las calles de Pereira. Ya veremos en un rato dónde está Vladimir Ospina hoy, recogiendo las denuncias, las preocupaciones y las inquietudes de la ciudadanía. Entre tanto, bueno, vamos a entrar en materia de una vez y lo vamos a hacer actualizando registros, datos, cifras del comportamiento de COVID-19 en el departamento de Risaralda. Sigue creciendo, por supuesto, los datos, o siguen creciendo los datos de nuevos contagios en el departamento. Desde el día de antier hemos superado esa barrera de los 5.000 contagios, pero vamos a echarle un vistazo a esa tabla actualizada que nos entrega la Dirección Seccional de Salud y la Secretaría de Salud. Manuel. Así es, el día de ayer se dieron nuevas cifras en el departamento de Risaralda, más de 200 casos, nuevamente se presentan 237 específicamente. Con esto el total de personas contagiadas, el total histórico de casos positivos en el departamento llegó a 5.267 casos. 3.224 casos son positivos activos, es decir, son las personas que no se recuperan de la enfermedad aún. 1.951 recuperados y con esto continúa subiendo el porcentaje. Ahora, 37% de las personas que se han contagiado de COVID ya se recuperaron afortunadamente de la enfermedad. 92 fallecidos, lo que quiere decir el 1.75% del total de los casos que se han registrado hasta la fecha de hoy en el departamento de Risaralda. Mire, déjeme detenerme un instante en los porcentajes y las cifras de casos de personas que lograron vencer la enfermedad, que se ubican en un 37%, eso representa 1.951 personas, es decir, de ese total histórico de 5.267 pacientes, 1.951 han logrado recuperarse del virus. Y digo que me gustaría detenerme allí porque es un dato muy importante. Ese porcentaje se elevó porque según los datos de ayer, 183 personas se recuperaron. Es decir, así como tenemos que hablar en un solo día de 237 casos nuevos o de 260, por decir apenas una cifra, también es importante hablar que en las últimas horas 183 personas se recuperaron del virus, y es una tendencia, Manuel, que está empezando a registrarse en las cifras nacionales también. Cada vez son más las personas que se recuperan, y eso es un dato alentador en medio de un panorama todavía tan incierto hacia el futuro inmediato en lo que podría llegar en el departamento en las próximas 2 semanas. Sí, creo que vale la pena también en este mismo aspecto destacar que de todos los casos positivos activos que hay en este momento en el departamento de Risaralda, son 3.224 en total, pero de estos 3.224, 3.151 personas se recuperan en sus casas. Y este es un dato también muy interesante para destacar. 3.151 personas. 40 personas están hospitalizadas hasta el momento de este total que acabamos de mencionar, y solo 33 están en unidades de cuidados intensivos. Es decir, pero a pesar de ello, el departamento actualmente, la ocupación de camas en UCI es del 70%. 70%. Lo 70%. que pasa es que
Decíamos ayer que no todas las camas en UCI están ocupadas por personas enfermas de COVID. Sí, ese es un punto, es lo primero a tener en cuenta. 70% de ocupación de camas COVID, de ese 70%, 33 personas son pacientes que tienen coronavirus. Y cualquiera podrá pensar, pero ¿cómo es que con 33 personas se ocupa el 70%? Bueno, de ahí el tema es que no todas las camas están ocupadas por pacientes que tienen el virus, y segundo, pues la capacidad de camas tampoco es muy alta, y eso que se han ido haciendo unos esfuerzos tremendos del gobierno departamental y el gobierno nacional para equipar nuevas camas UCI con ventiladores de asistencia mecánica. Decía Manuel. 33 personas son las que están en UCI en este momento. Es decir, que más de 50 están hospitalizadas, también en unidades de cuidados intensivos, pero por otras causas muy diferentes a la COVID-19. No específicamente, hay personas que han sufrido accidentes en los últimos días, personas con otro tipo de enfermedades, y es por eso que el porcentaje de la ocupación de estas camas subió a ese nivel. Pero bueno, tenemos más información sobre la pandemia acá en el departamento de Risaralda, porque continúan las reacciones, y esto tras el anuncio del presidente Iván Duque por la nueva etapa que va a enfrentar el país a partir del próximo de septiembre. Se acaba la cuarentena, específicamente el 1 de septiembre. Por lo menos bajo ese formato. El esquema o la modalidad que la conocemos, que es una... para utilizar el término que desde siempre se conoció, la cuarentena, el aislamiento preventivo obligatorio. Ese formato o bajo esos parámetros se cambia el concepto desde el 1 de septiembre. Sí, ahora es un aislamiento selectivo. Así es. ¿Okay? Un aislamiento selectivo que consiste en acelerar el proceso de reactivación económica. Es decir, usted ahora es responsable no solamente por su salud, sino también por las demás personas, por su familia, por sus vecinos, por todos. En este aspecto, el día de ayer, el gobernador de Risaralda, el doctor Víctor Manuel Tamayo, y otros funcionarios públicos también manifestaron su punto de vista frente a esta nueva cuarentena que esta nueva etapa de aislamiento que vamos a enfrentar a partir del 1 de septiembre. Es un aislamiento selectivo, como veníamos diciendo. La idea es reactivar también el sector económico, pero muy conscientes de que esto también va a traer nuevos contagios al departamento. ¿Hay conciencia de ello o hay advertencia de ello, y más bien somos nosotros quienes tenemos que tener esa conciencia? Vemos al gobernador Víctor Manuel Tamayo. Después de 152 días de aislamiento obligatorio, entramos ahora en un aislamiento selectivo con responsabilidad individual y con distanciamiento. Las restricciones serán para quienes puedan representar un riesgo. Tenemos que ser conscientes de que el número de casos de COVID van a aumentar frente a esta circunstancia. Por eso es importantísimo el autocuidado y la responsabilidad con nosotros mismos. Esta medida tiene de positivo que va a ir generando paulatinamente una reactivación de nuestra economía, de nuestras actividades diarias, del turismo, pero teniendo en cuenta siempre que el COVID sigue viviendo entre nosotros. Por lo tanto, depende de nosotros mismos que, tomando las medidas del autocuidado, del uso del tapabocas, del lavado de manos y el distanciamiento, podamos evitar que el número de casos siga creciendo en Risaralda. Se van a empezar a abrir todos los otros sectores que faltan, pero bajo de una responsabilidad y un seguimiento que nosotros los territorios tenemos que hacerle a todas estas empresas y a toda nuestra comunidad. Vamos a seguir trabajando articulados con el gobierno nacional, porque sabemos que los próximos 15 días vamos a tener muchas dificultades de contagio, pero si nosotros procedemos conforme nos lo ordena el Ministerio de Salud, podemos lograr y combatir este virus que de verdad nos agobia.
Yaca El colombiano. alcalde de Dos Quebradas, Diego Ramos, también hablando de los anuncios hechos por el gobierno nacional desde que comenzó todo esto, desde que comenzó la pandemia, desde que fue declarado por el gobierno central la emergencia sanitaria en el país, pues los gobiernos territoriales, entiéndase las alcaldías, las gobernaciones, pues han tenido que encajar y acostumbrarse a un modelo en el que las decisiones locales se toman basadas en decisiones nacionales, es decir, todo pasa por el gobierno nacional, ¿no? Las autorizaciones de reapertura económica tienen que tener autorizaciones de los ministerios correspondientes, Ministerio de Salud, Ministerio de Transporte si es el caso. Finalmente el Ministerio del Interior es el que termina autorizando las reaperturas y no va a ser la excepción ahora, Manuel. Es decir, con estas decisiones que ha tomado el gobierno nacional, pues tendrán los gobiernos territoriales que sujetarse a esas decisiones, aunque ha dicho el presidente Duque que al final del día, al final de cuentas, serán esos gobiernos los que tomen el pulso de sus municipios para determinar qué tanto se va permitiendo la reactivación o la reapertura de sectores económicos específicos. Claro, me llama muchísimo la atención algo sobre estas declaraciones que acabamos de ver del gobernador Víctor Manuel Tamayo y del alcalde de Dos Quebradas, el señor Diego Ramos. Y es que se ve un poco de preocupación, al menos en las declaraciones del gobernador. Sí, está bien, vamos a ser respetuosos del anuncio presidencial que hace el presidente de la República, pero estamos conscientes también de que esto, de una u otra manera, va a contribuir a que aumenten los casos en los próximos días. También porque en el departamento de Risaralda vamos a iniciar esta etapa de aislamiento selectivo y va a coincidir justamente con ese tope que se espera en cuanto al tema, al número de contagios que se puedan presentar también durante el mes de septiembre, para los cuales ya las autoridades han mencionado que a partir del 5 de septiembre ya el departamento de Risaralda y específicamente el municipio de Pereira estarían esperando ese tope, el tope más alto de contagios desde que inició, desde que fue declarada la pandemia y desde que se dio a conocer el primer caso acá en el departamento de Risaralda. En este contexto, ¿qué tenemos? Tenemos también opinión de la ciudadanía, sí, sobre lo que es también ese aislamiento selectivo y cómo ven esta nueva oportunidad de enfrentar la pandemia acá en el departamento de Risaralda. Yaca colombiano, pues debemos implementar nuestras medidas de manera individual. Ya es hora porque eso del COVID pues es algo muy complejo porque hay gente que se cuida, hay gente que no se cuida, eso ya es que cada uno nos cuidemos. Lo más importante es que todos nosotros tengamos conciencia de tener los 3 elementos, el tapabocas, el lavado de manos y el distanciamiento social. Infortunadamente la economía del país en este momento se encuentra muy resquebrajada y debido a eso pues los diferentes sectores están pidiendo el restablecimiento de la economía. Aún así todavía sigamos con las prevenciones, con todo aquello, el cuidado. Ya todo está en manos de uno, cada uno nos tenemos que cuidar. Bueno, la gente, eso opina la gente en las calles de la ciudad de Pereira. Si uno quisiera, Manuel, de pronto sacar una conclusión luego de escuchar la sensación de la gente sobre esta nueva etapa donde básicamente no hay restricciones o no hay excepciones, pero sí restricciones, para ser preciso, como lo dijo el presidente. Es decir, hay unas pequeñas restricciones sobre las aglomeraciones, entiéndase conciertos, discotecas, partidos de fútbol en los estadios, en fin, pero no hay excepciones. Ahora incluso hasta las personas con morbilidades que no podían salir, hipertensos, personas obesas, con diabetes, a quienes se les recomendó no salir durante muchos meses, pueden salir a sus trabajos, de hecho. No hay excepciones, pero sí todo recae sobre la responsabilidad ciudadana y pareciera que los pereiranos así lo interpretan. Sí, y de hecho están de acuerdo porque digamos que el sentir de las personas, de la gente, de la ciudadanía que está en la calle es: tenemos que salvar la economía, es importante que muchas personas vuelvan, reabran sus negocios, que también se puedan, digamos, garantizar esos recursos económicos que son necesarios para todas las familias de acá del municipio de Pereira y en sí del departamento de Risaralda. Pero bueno,
Tenemos más información, también un poco relacionado con la pandemia de la COVID-19, con este proceso de aislamiento selectivo que vamos a seguir a partir del 1 de septiembre. Y en este aspecto, la Asociación Nacional de Turismo ya se manifestó y están dando algunas proyecciones de cómo perciben ellos esta idea de nuevo aislamiento y también de cómo se espera que pueda ser la reactivación económica de este sector, la cual estiman ellos que sea a partir de aproximadamente el mes de diciembre. Esperan ellos empezar a repuntar después de un año que ha sido nefasto. Bueno, ha sido terrible realmente para muchos sectores de la economía, pero el turismo lo ha sentido de manera directa. Y así reaccionaron. Estas son las expectativas que tienen cuando se empiezan a flexibilizar las medidas. A partir del 1 de septiembre comienza a implementarse en todo el país un nuevo concepto de aislamiento selectivo, un paso importante para que las empresas de turismo puedan retomar sus actividades luego de 5 meses de cierre por la pandemia del coronavirus. Recuperando todas las pérdidas que hemos tenido en estos meses, que ya ascienden a 2.2 billones de pesos únicamente en el subsector de las agencias de viajes. La reactivación de vuelos, así como la inauguración de la nueva terminal de transporte aéreo de Pereira serán determinantes para impulsar la actividad, la cual esperan retomar con un poco más de normalidad antes de que finalice el presente año. Esperaríamos que en marzo ya estuviese funcionando, ¿sí? Ya con todos los protocolos de bioseguridad. Igual nosotros tenemos algo muy claro y es que el turismo no volverá a ser el mismo. Desde la Asociación Colombiana de Agencias de Turismo, ANATO, proyectan que las pérdidas del sector en todo el país superan los 6 billones de pesos, tomando en consideración al sector hotelero, agencias de viajes, guías turísticos e incluso el sector gastronómico. Mire, estamos hablando, ya lo decía Manuel en ese informe, estamos hablando de pérdidas billonarias, con B, billonarias en el sector turístico este 2020. Estamos hablando, Manuel, de cerca de 6, redondeando cifras, de cerca de 6 billones de pesos en pérdidas que ha tenido ese sector turístico, que es un sector muy amplio, ¿no? Es decir, dentro del sector turístico convergen una cantidad de pequeñas industrias, la industria hotelera, gastronómica, el transporte, la industria de los parques temáticos, balnearios, en fin, las pérdidas en pequeños municipios que viven del turismo. Nada más aquí en nuestra región tenemos municipios como Salento, como Santa Rosa de Cabal, que son municipios que viven del turismo, bueno, en gran parte dentro de su producto interno, ¿no? Sí, así es, no solamente en cuanto al tema de dinero, porque había un dato que me entregaban justamente el señor Juan Pablo Vélez, quien es el director ejecutivo de ANATO en el eje cafetero, y mencionaba que solamente las agencias de turismo, las pérdidas superan los 2 billones de pesos, y específicamente porque la mayoría de estas empresas viven de la venta de tiquetes aéreos. Entonces se espera que a partir de lo que fue el primer vuelo, esa conexión entre Pereira y el aeropuerto del municipio de Río Negro, comience a mejorar un poco esta situación, y más aún a partir del 1 de septiembre, cuando se estarán activando otras conexiones con otras ciudades del país. Y por supuesto esto está muy relacionado con lo que será la inauguración del aeropuerto Matecaña. No, sobre ese tema de las agencias de viaje, para que cambiemos de tema, es que, fíjense, hay sectores que en medio del año tan complicado que ha sido en materia económica, pues se han ido sosteniendo de alguna forma, ¿no? Con ganancias que llegan apenas al 20, al 30%, pero ahí van, muchos aferrados al amor por sus empresas y se han resistido a cerrar. Pero dígame, ¿cómo puede una agencia de turismo que vive del transporte aéreo, de vender tiquetes aéreos, sobrevivir? Muchas de ellas tuvieron que cerrar sus puertas porque el tráfico aéreo estuvo cerrado por meses enteros, y eso representó pérdidas incalculables, o por lo menos pérdidas que no se van a recuperar ya este año. Bien, vamos a avanzar. La idea es ir recuperando también de alguna forma el empleo. Pereira lo está intentando, y una de esas herramientas que tiene a la mano, Manuel, es justamente la reactivación del empleo rural por cuenta de la cosecha cafetera que se avecina. Así es.
no solamente en Pereira, ya varios municipios, incluso esta misma semana hablaban funcionarios del municipio de Marsella con lo que era el inicio de esa temporada, esa cosecha cafetera, que es la segunda del año, la más importante para esta región, y aquí en Pereira ya se están, digamos que se está realizando todo tipo de estrategias como para que la pandemia no afecte finalmente lo que es esta reanudación del sector de la producción cafetera en todo el municipio de Pereira. 3.500 puestos de empleo aproximadamente son los que se van a generar, y para esto ya están trabajando las autoridades. Sí, vamos a escuchar a Sandra Granado, por favor. Nos encontramos realizando un proceso de articulación institucional con el cual lograremos que tanto garantizar la cosecha desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de la seguridad, pero adicionalmente consiguiendo esa mano de obra que necesitamos en este momento vincular para que esta cosecha cafetera sea un éxito. La invitación es a que esta mano de obra, estas personas que hoy están buscando un empleo en la ciudad, puedan emplearse en la cosecha cafetera y no debamos recurrir a mano de obra de otras regiones. El municipio de Pereira sigue siendo un municipio principalmente caficultor, un municipio que tiene aproximadamente 4.200 hectáreas en café. Esto, con esta cosecha cafetera, que es la más importante del año, se espera generar unos recursos económicos en el municipio por valor de 26.000 millones de pesos. Nos encontramos realizando un proceso de articulación institucional con el cual lograremos que tanto garantizar la cosecha desde el punto de vista de la salud, desde el punto... Bueno, pues qué interesante, qué oportuno esta reactivación económica en las zonas rurales, bien lo decía Manuel, no solo en la ciudad de Pereira, sino en toda nuestra región cafetera por excelencia, que se está preparando para esta cosecha que es la más importante del año. Además, la cosecha cafetera que ya empieza a tomar forma con unas condiciones muy especiales, como todo este año. Sí, por cuenta de la pandemia también. Eso toca también al sector cafetero, que no es ajeno, y hay un gran dispositivo sanitario para acompañar ese proceso y tratar de mitigar en lo que más sea posible cualquier riesgo de contagios que se puedan masificar en las zonas rurales, en nuestras fincas, en nuestros corregimientos y veredas donde se va a recoger el café en esta segunda cosecha. Bien, vamos a avanzar en Noticias 1A 7:30. Ha llegado el momento, como lo decíamos al comienzo, de ponernos del lado de la comunidad. Lo hacemos todos los días. Usted está siguiendo esta transmisión, por cierto, a través de Facebook, en Noticias 1A Oficial, a través de nuestro canal en YouTube, Noticias 1A, o a través de nuestra página web, www.noticias1a.com. Y tiene inquietudes, tiene quejas, denuncias, hay preocupaciones en su comunidad y cree que nosotros podemos ayudarle de alguna manera a visibilizar esa situación, contáctenos y nosotros vamos a estar allí con una cámara y un micrófono de Noticias 1A para que usted hable, para que usted denuncie. Y hoy Vladimir se ha ido al barrio Cuba, al barrio Terranova. Así es, atender una situación, una denuncia de peligro de deslizamiento que obviamente está afectando a varias familias de este sector, que además nos cuentan que ya hicieron esta denuncia ante las autoridades. Se reconoce además que existe una amenaza en este sector, pero ellos dicen que aún no se ha hecho nada. Para esto tenemos al señor Vladimir Ospina. Vladimir, muy buen día. Manuel y Johan, muy buenos días. Noticias 1A llega hasta el barrio Terranova por invitación de la comunidad y específicamente para denunciar una problemática que tiene que ver con esta ladera. Llevan muchos años con el temor que se presente un deslizamiento, y es que precisamente ya hay algunos llamados de atención que ha hecho esta misma ladera, y seguramente la comunidad ya ha buscado apoyo por parte de las autoridades, pero hasta el momento no hay una intervención oportuna. Y precisamente hasta ahora nos encontramos con doña Olga Rosso, ella es la edil de la comuna El Oso, que nos acompaña. Bienvenida. ¿Y cuál es la situación particular que se está viendo aquí en la ladera? Muy buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por esta voz que está permitiendo que le contemos a la comunidad
Pues tenemos esta situación de más de 12 años. La ladera está presentando, como ustedes pudieron haber observado, un deslizamiento constante. No solamente en este sector, sino en la mitad y al final, lo cual habrían más o menos 30 familias en riesgo. ¿Qué ha hecho la comunidad? Los oficios pertinentes, valga la pena decir que la alcaldía nos ha escuchado, ha abierto los espacios, ha enviado las personas adecuadas para ello, ha enviado el estudio técnico y su voluntad ha sido muy importante. Entonces no sabemos si es por cuestión de la pandemia, la cual no vemos que las acciones que dicen aquí se ejecuten. Bueno, usted tiene un concepto que específicamente le han dado las autoridades. ¿Qué dice ese concepto? Bueno, más o menos dice así. Los asentamientos urbanos ilegales e informales que invaden esta zona de alto riesgo, asentados encima de esta ladera, sumados a las malas prácticas del uso del suelo, se convierten en áreas susceptibles de desastres naturales y a cambios ambientales, por lo cual se requiere el manejo urgente por parte de la autoridad ambiental para evitar futuros desastres naturales. Y entre paréntesis se dice Carder y la DIGER. Entonces nuestra solicitud es que esas acciones urgentes se empiecen a ejecutar, porque el riesgo es inminente. Bueno, pues es entonces la situación que se está viviendo en esta zona. Finalmente, entonces, ustedes, ¿qué es lo que esperan? ¿Qué acciones más van a tomar para que haya una intervención antes de que se registre una novedad más difícil de controlar? Bueno, nosotros en este momento esperamos que así como la alcaldía nos ha abierto las puertas, ha enviado a sus técnicos, la alcaldía empiece a ejecutar las obras, que no se quede en un papel que dice hay que hacer obras de mitigación, pero la comunidad está pidiendo que se empiecen a hacer. Listo, pues es entonces el clamor que hay de parte de esta comunidad en el sector de Terranova, la preocupación por esta ladera. Ya las autoridades conocen, entregaron un concepto técnico, pero hasta el momento no hay una intervención oportuna. Nosotros estaremos atentos a lo que ocurre acá y darle seguimiento a esta importante noticia comunitaria en el sector de Terranova. A ustedes gracias por estar con Noticias 1A. Bien, Vladimir, muchas gracias. Hoy desde el barrio Terranova en Cuba, mañana puede estar en su comunidad, acompañándolos, atendiendo también las denuncias que tienen los habitantes, no solo en Pereira, en Dos Quebradas, en toda nuestra área metropolitana. Allí puede llegar Noticias 1A para atender sus denuncias. Bien, antes de irnos, agenda informativa para este día, pero, bueno, Manuel, vamos a atender en parte, porque lo vamos a hacer durante el día de una forma detallada, pero atender la inquietud que presenta Viviana Pineda. Viviana es una de nuestras tantas seguidoras de Noticias 1A que tiene inquietudes sobre, en medio de todo este proceso de normalización, entre comillas, permítanme decirlo, de normalización a la que vamos a empezar a entrar desde septiembre, ¿qué va a pasar con los colegios? Es una pregunta que se está haciendo mucha gente. Sí, precisamente este tema forma parte de nuestra agenda informativa de hoy miércoles 26 de agosto. Durante el día, y bueno, y además con esta pregunta, lo decía usted, ya es un compromiso entregarle a ustedes la información. Les vamos a contar qué va a pasar en Risaralda, es decir, en los municipios no certificados, qué va a pasar en Pereira y qué va a pasar en Dos Quebradas. Exactamente. Hasta donde sabíamos, en Risaralda, lo había dicho ya el secretario de Educación, durante este año no van a regresar a las aulas de clases los alumnos, es decir, estamos hablando de los municipios no certificados. En Dos Quebradas y en Pereira tengo entendido que se estaba manejando alguna especie de modelo de alternancia, pero no para todos los colegios. Pero por supuesto es una información que vamos a ampliar en nuestra jornada informativa del día de hoy. Adicionalmente le quiero contar, por favor, también parte de nuestra jornada, de nuestra agenda del día de hoy, vamos a llevarles toda la información relacionada con un hecho que se dio esta mañana en el puente del río Tun y con un hallazgo verdaderamente espantoso, por decirlo de esa manera. La policía informó sobre una persona, una moto que se encontraba con un costal y dentro de ese costal un cuerpo. Un cuerpo sin vida. Sin vida, sí, está en este momento en proceso de investigación. Otra noticia tiene que ver con la renuncia de la defensora del pueblo. Sí, señor. Con la renuncia de la doctora Elsa Gladys Cifuentes. Sorprende en parte, ¿no? Hoy muy temprano con un comunicado anunciando su renuncia. Vamos a entrar, por supuesto, a buscarle para
conocer cuáles son los motivos, aunque ella allí habla, por supuesto, más de su trabajo al frente de esa representación del Ministerio Público en Pereira con la Defensoría del Pueblo. Nos vamos a encontrar todo el día en nuestras plataformas informativas. Ahora mismo ya encuentra usted actualizada en nuestra página noticiasunoa.com una muy completa nota sobre el polémico proyecto de ley en el Congreso que está buscando legalizar la producción de hoja de coca y sus derivados, incluida la coca o la cocaína. Promete ser un proyecto en el Congreso de la República que va a generar muchas opiniones. Entienda de qué se trata ingresando ahora mismo en noticiasunoa.com. Nos vamos, Manuel. Hasta luego, nos vemos, ya será hasta este jueves 27 de agosto.